aquí tuvimos el gusto de tener durante la campaña a Heidi Osuna y a Rodrigo Galván, cuyas encuestadoras, pues no son las que le atinaron propiamente, pero salieron muy cerca del resultado final y nos da gusto recibirlos a los dos aquí en este espacio. Muchísimas gracias, Rodrigo, Heidi, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Buenas Gracias por la noches. invitación, qué gusto. Muchísimas gracias a ambos. Finalmente fueron dos de las firmas que, digamos, más allá de ciertos porcentajes mínimos, identificaron siempre la tendencia y la consolidación del primero, el segundo y el tercer lugar. Pero cuando hablamos de las encuestadoras, hay que hacer una diferencia. Hay que identificar a las que fueron consistentes y a las que son oportunistas. Y yo en ese sentido comenzaría por preguntarle a Heidi, ¿qué lecciones deja esta elección para los que elaboran trabajos demoscópicos para tomarle el pulso a la sociedad e informarle a esa misma sociedad lo que está pasando con las preferencias electorales? Bueno, creo que nos deja muchas lecciones. Creo que la primera, al menos desde nuestro gremio, es que pues tanto Rodrigo como muchos otros colegas que han hecho y que llevan mucho tiempo haciendo encuestas con metodologías serias, con un método científico, encuestas en vivienda, pues nos fue muy bien y no es la primera vez que nos va muy bien. El sexenio pasado, justo en esta misma elección presidencial, también nos fue muy bien, a Rodrigo le fue muy bien, a Enco le fue muy bien. Si nos vamos todavía una elección pasada, lo mismo, yo todavía no tenía Enco, pero a Rodrigo le fue muy bien en el 2012, yo estaba en Verumen y a Verumen le fue muy bien. A Covarrubias le fue muy bien, a Neva le fue bien. Digamos que no había sorpresas, nosotros estuvimos contando y plasmando lo que la gente nos decía. Algo que siempre les digo es que pues las encuestas o los encuestadores lo que nos dedicamos es a plasmar y a darle voz a los ciudadanos, lo que los ciudadanos nos estén diciendo, lo que estén sintiendo, lo que estén viviendo de la elección y fuimos retratando lo que ellos nos dijeron. El problema es que existen, ¿no?, otras que se dicen encuestadoras que no tienen ninguna metodología, que de repente le atinan algunas elecciones, pero que constantemente en todas las elecciones presidenciales les ha ido muy mal. Dan un panorama y dan una fotografía que no existe, que nunca existió, ¿no? En la elección pasada de Andrés Manuel contra Anaya y Mid decían que Anaya estaba a 5 puntos o que Mid en el segundo lugar, o que ya casi iba a alcanzar, y tratando de desacreditarnos a nosotros, que decíamos que Andrés Manuel tenía 30 puntos de distancia. Y en esta elección hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Tratar de desacreditarnos. ¿Y por qué tratan de desacreditar las encuestadoras serias? Porque quieren callarnos, porque piensa la oposición que las enemigas o el enemigo de la oposición somos las encuestadoras y no, nosotros no somos ni enemigos ni amigos de nadie, nosotros solamente plasmamos lo que la gente nos está diciendo. Rodrigo, tú sí hiciste mucho énfasis en el daño que provocan las encuestadoras, por ejemplo, en el gremio, y en el daño que provocan los periodistas que sí usan GAISA, Massive Caller, México Elige y todas esas supuestas encuestadoras, las usan durante meses y al final dicen, ups, me equivoqué, pero el daño está hecho, Rodrigo. Sí, sin duda. Mira, Heidi, mi amiga, es muy educada, la verdad. Lo Sí. dice todo muy decente, muy decente. Pero tiene toda la razón. Mira, aquí hay dos tipos de encuestadores, o tres, ¿no? El primero, quienes contamos una historia de inicio a fin de una elección donde nunca hubo competencia, donde hubo distancias brutales desde el día uno hasta el final y donde lo más interesante tal vez fue la elección de candidatos en todos los partidos, ¿no? Y que a partir de ahí no se movió. Lo contamos desde hace un año.
Y luego están estos charlatanes que hacen mucho daño independiente. A mí no, porque hoy, o sea, digamos, le hace daño a la industria primero, ¿no? Porque los periodistas, no todos, pero la mayoría hablan de las encuestas dicen, las encuestas se equivocaron, las encuestas, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, lo que traen es una agenda. Y la agenda era de decir, de comunicar que había competencia, tratar de subir la percepción de triunfo para Xóchitl, y en eso iban la comentocracia, los periodistas que les dieron foro, estas encuestadoras que con un descaro se animaron a decir lo que dijeron, y que hoy con todo dicen, ¿sabes qué? Perdón, me voy a revisar, fue la participación, me voy a equivocar, voy a revisar y luego regreso la próxima, ¿no? Y no, es que es una cara dura, diría mi abuela, terrible, terrible. Ahora, en el caso de tuyo, Rodrigo, quizá con mayor apertura o con mayor descaro, lo diría yo de esta manera, hubo periodistas, específicamente Ciro Gómez Leiva, por ejemplo. Bueno. ¿El caso ya te ha respondido algo? ¿Qué va a responder, hombre? Si es parte de lo mismo, es parte de lo mismo. Él, el propio Loret de Mola, el Financiero como medio, por Dios, publicó 10 puntos. ¿Qué es eso? Eso es traer otra agenda. Es que ya vamos más allá de metodologías. Vamos más allá de que si las telefónicas o que si... Estos traen otra agenda. Ciro ¿Es Gómez, corrupción? Sin duda, sin duda, sin duda es corrupción. Es querer vender a base de charlatanes que había competencia. Y entonces Ciro Gómez Leiva sale y dice, es que de las Heras es inverosímil. ¿Qué? Y en otro programa sale con Max Cortázar y dice que Encol, Covarrubias, Mendoza Blanco y de las Heras debe desaparecer. A lo que le contesté, bueno, ahora que usted fue el que se equivocó junto con la encuestadora que escogió para su noticiario, ¿usted se va a desaparecer de los medios o solo aplica para las encuestadoras? No ha contestado todavía. Yo pedí mi derecho de replicar, cosa a él directo, cosa que se me negó. Bueno, hay que evidenciarlo, por Dios. Es otra campaña aparte. Como dijo Heidi, pero nosotros hacemos encuestas, nosotros medimos y nosotros publicamos. Eso es lo que hacemos. Estos traen campaña. ¿A ustedes les pasa, como a nosotros muchas veces, en este gremio, de repente, pues cualquiera dices periodista y, ¡ay, híjole! El que no te dice chayotero te dice lo que sea, porque pues sí, nuestro medio es muy corrupto. Históricamente ha sido muy, muy corrupto. Pero siempre puede uno aspirar a que en algún momento exista la forma de regular, Heidi, a un sector. ¿Qué medidas o desde la industria misma, qué se puede hacer para realmente meter un control? Porque piden disculpa hoy y en la siguiente elección ya están contratados para reflejar los números que les pega la gana. O que más bien que le importan al que paga la encuesta. A ver, creo que sí hay una buena regulación, sí estamos regulados nosotros, no están regulados ellos. Si tú te vas al INE, no ves una sola base de datos de México Elige. Yo tengo infinidad de gente que me dice, oye, vi a tus encuestadores en las casillas, afuera de las casillas haciendo encuestas. Oye, pues concuerda, te están contando, la encuesta te estaba contando la historia que estaba pasando. Yo no podía creer cómo habían supuestas encuestas que cuando que daba igual Álvarez Maínez, ¿no? que Samuel García, ¿no? O en algún momento medimos a Colosio y les daba igual Colosio que Álvarez Maínez, o les daba igual, y por supuesto que no daba lo mismo. Entonces sí veíamos que prácticamente lo único que cambió fue cuando ya no era Samuel, ahora era Álvarez Maínez,
Y cuando Álvarez Maínez pues iba creciendo y entonces iba subiendo paulatinamente, ¿no? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos también? Creo que, sobre todo regresando a esto de la regulación, quien debe de regularse y autorregularse son los candidatos. Me pareció una irresponsabilidad mayúscula de Xóchitl Gálvez salir el día de la elección diciendo que ganó cuando ella desde las 11 de la mañana seguramente sabía que tenía más de 30 puntos de desventaja. Y salir diciendo que estaba ganando y que no se duerman porque nos quieren ganar, como que Xóchitl Gálvez se puso en los zapatos de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Pero a ver, en 2006 la diferencia fue menos de un 1 porcentual. Sí lo puedes entender, pero aquí cuando hay 30 puntos de distancia, es una irresponsabilidad para sus votantes decir eso, porque hay de dos: o no tenía encuestas de salida, que me parece absurdo que una candidata a la presidencia no tenga encuestas de salida, o las tenía y le mintió a todos los mexicanos. También cabe la posibilidad. O le creyó también cabe más, la posibilidad. Porque el chiste se cuenta solo. O sea, ellos le pagan a Massive Caller para que publicara eso. Está bien, bueno, pues es un tema de propaganda, pero que te lo creas. Alguien avíseles. O sea, no, está bien pues que lo publiques y digas, pero me parece ridículo lo que hicieron. Salir a decir, ganamos con 30 puntos de diferencia, 35 en Veracruz, 30 en Puebla, 18 en Morelos, y salir a decir, ganamos. A ver, ¿por qué no les creen? Ahora, el asunto uno lo puede entender de los políticos, porque, digamos, y de los candidatos, como una candidata con las características de Xóchitl Gálvez, que quizá un hombre tan sucio como es Maximiliano Cortázar le convirtió la Cuarto de Guerra en un fumadero de opio, ajenos todos a la realidad. Pero, digamos, quienes en el entorno de la propia Xóchitl Gálvez, digamos, ajenos al Cuarto de Guerra, personas legítimamente opositoras que tienen instrumentos, porque tienen dinero, digamos, de los ricos de México que mandan a hacer encuestas, no sabían que las cosas estaban como estuvieron de punta a punta y no fueron capaces de comunicárselo al equipo de campaña y a la propia Xóchitl Gálvez? No, hoy siguen creyendo que no está así. Olvídate antes de la elección. Hoy siguen creyendo que las cosas no son así. Es impresionante. Es que ese es el daño que hizo esta comentocracia. Es que el problema es que había muchísima gente, entre ellos estos que comentas, Álvaro, que querían escuchar lo que estaban diciendo estos farsantes y lo replicaron con megáfonos. Y entonces, claro, se van generando una historia y es lo que querían escuchar. Cuando reciben el golpe de realidad, ¿no? Están buscando por todos. Yo les digo, ya no cuenten, que van a ser 34, no 30. Ya, párenle ya, no abran las urnas, que les va a salir peor, hombre. No, porque ahorita, y qué raro que la del INE. No lo creen. Es el daño que hicieron ese tipo de medios a lo que está ocurriendo en este país. No se dieron cuenta que fueron parte de lo que criticaron tanto tiempo, que es la polarización. Me cuesta mucho trabajo creer que al interior de los propios equipos, el equipo específicamente de Xóchitl Gálvez, me cuesta mucho trabajo creer que estuvieran engañados y que salieran a defender basados en el engaño, como dice Rodrigo, pues porque una cosa es perder y otra cosa es ser imbécil. O sea, sí se necesita un cierto grado de imbecilidad para comprarte tú mismo tu propio engaño.
O sea, pagas por un lado para inflar una encuesta y para generar un cierto efecto. Y luego te lo crees lo que tú estás pagando. Me cuesta mucho. Y le preguntaría a Heidi Osuna, porque nuestro gremio así es, ya están reciclándose los periodistas con una facilidad acomodándose. Brutal. Ya hoy, por ejemplo, y ayer, con críticas durísimas a Claudio X González, cuando callaron todo el último año callaron. No, más bien nunca hablaron de Claudio X González. Ahora están críticos con Claudio X González. Encuestadoras o estas empresas pues de propaganda como Massive Call, México Elige, GA-ISA, El Financiero, ¿se pueden sobreponer a esto? O sea, ¿pueden salir adelante a esta tragedia que acabamos de presenciar millones de mexicanos? A ver, lo han hecho. Fíjate que nos decían mucho a nosotros, es que en el Estado de México fallaron. Después del Estado de México hubieron elecciones que fueron la decisión de Morena y también del Frente de sus candidatas, ¿no? Y, a ver, había encuestadoras, bueno, Ciro Gómez Leiva estuvo diciendo que estaban empatados Claudia Sheinbaum con Marcelo Ebrard y eso nunca pasó. La distancia fue amplísima. Habían otros que decían que Harfuch y Clara Brugada estaban empatados y tampoco pasó. Y pasaron 2 meses y ya estaban publicando que la elección estaba a 10 puntos en enero de Claudia Sheinbaum contra Xóchitl Gálvez y tampoco pasó. A ellos les daban pues estos espacios, mientras que a nosotros que tenemos no solamente esta elección, la elección presidencial pasada y en el caso de Rodrigo tiene muchas otras elecciones presidenciales también siendo de los más precisos, apaleándonos a nosotros, ¿no? Diciendo que nosotros éramos los vendidos cuando siempre lo hemos hecho, cuando siempre hemos publicado. No es una novedad que nosotros publiquemos elecciones presidenciales. Es más, no es una novedad que tanto Rodrigo como yo publiquemos de otros temas, nada más que nadie nos pela cuando hacemos encuestas del 8 de marzo, de orgullo LGBT+, del Día de la Madre, del Día del Niño, del regreso a clases. Hacemos muchas otras encuestas que no son electorales, que las publicamos y no nos pelan. Pero publicamos siempre. ¿Por qué? Pues porque nos gusta compartir los datos y que la gente sepa qué es lo que está pensando pues la mayoría del país, ¿no? Parece que no pasa nada, pero me parece que creo que va a haber una limpieza de esas pseudo encuestadoras. A ver, y no está mal que se digan predictoras de elecciones o estas cosas, pero me parece que no deberían de llamarse encuestadoras porque no encuestan, no tienen un método científico, no le dan voz a la gente, es lo que ellos quieren plasmar en un PowerPoint para poderlo subir y ya, no tienen encuestadores, no tienen ningún staff detrás, ¿no? En el caso tuyo, Rodrigo Galván, también lo que tú estás diciendo te lo van a querer cobrar. Son los que están acostumbrados a eso. O sea, exhibirlos por lo que hacen. Por manipular, por mentir, por actuar de manera deshonesta. Me refiero a los periodistas que le dieron un enorme vuelo a mediciones corruptas, pues por corrupción. Te la van a querer cobrar, no solamente no te van a dar derecho de réplica, sino que van a buscar el modo de decir, nos criticó por lo que hicimos, ahora va la nuestra. Sí, llevan como 30 años tratando. Pero es verdad. O sea, yo por eso déjenme decirles que aquí tienen a 2 encuestadores que publicamos en medios extranjeros. Y publicamos en La Vanguardia y en El País, porque no creemos en lo que ocurre en los medios aquí. Es un chiste, en los periódicos de aquí me refiero, la prensa escrita de aquí, son un chiste. Pero ¿sabes qué? Yo me senté, Álvaro, en la mesa con Massive Call. Ustedes no se lo vieron, me senté y le dije, dijiste 5, no es cierto. Y le digo, pues háblale a tu secretaria y bájala de tu página, porque está en tu página. No, sí. Y entonces, en ese momento, le dije que se había equivocado
en 11 elecciones de los últimos 2 años. 11 elecciones. Lo volví a ver. ¿Ustedes creen que me buscaron a ver en cuál me había equivocado o que no me buscaron? Me han de haber buscado todo. Todo me buscaron y no hay. Yo estoy de acuerdo con Heidi de que lo van a volver a intentar. Pero lo que sí es cierto, creo yo, que hace de 6 años a la fecha, las redes sociales son otras. Yo creo que han sido verdaderamente exhibidos, humillados y vapuleados. Y ahí están, ahora sí que ahí están los videos. Y no se preocupen, yo me voy a encargar de sacarlos, porque además déjenme decirles una cosa. ¿Ustedes creen que ellos y su charlatanería cobraron más o menos dinero que Heidi y que yo? No tengan mucho duda. más. No, bueno. Cobraron mucho más, mucho más. Entonces no se vale. Yo ya tengo los videos guardados. Van a ir saliendo, o sea, no lo puedo permitir, aunque se me vaya la batalla en eso. De verdad, porque no lo puedo permitir. Es humillante si alguien vuelve a contratar a Massive Caller. El tema es que en los contratos nunca se saben y es como por la libre, o sea, es como hago encuestas porque soy muy buena persona y nunca dicen los contratos. Ese es el gran asunto aquí. Y sí sobreviven, Rodrigo y Heidi. Les tengo muy malas noticias. Digo, las mismas malas noticias que tengo yo de mi propio gremio, porque ahí siguen. O sea, los mismos periodistas corruptos de hace 20 años o de hace 10 O hace 50, Alejandro. o de hace 50 en algunos casos, siguen ahí y hay gente que los ve y hay gente que les cree como le cree gente a Massive Caller. A mí no deja de ser una gran sorpresa que después de ofrecer una disculpa pública, de provocar el colapso de una televisora en algún momento, Gea Isa siga publicando y siga publicando números como los que publica. Digo, ahora el Financiero es el nuevo Gea Isa, pero Gea Isa tiene en el descrédito total. ¿Quién les paga? ¿De dónde sale el dinero, Heidi, Rodrigo? Esa la voy a tomar yo porque Heidi, insisto, Heidi es muy educada. Muy educada. Sí. Sí. ¿Qué dinero? Es decir, para que tú para que tú hagas la encuesta tienes que gastar dinero. Si no haces la encuesta, no gastas dinero. ¿Me explico? Massive Caller dice que hizo 1,000 entrevistas diarias del 2 de enero a la fecha y que todo fue autofinanciado. ¿Cuánto dinero será eso, Heidi? Como unos, no sé, 50,000 pesos diarios, vamos a suponer. Hagan sus cuentas. Y dice que fue autofinanciado. Te metes al INE, ves sus bases de datos y están en orden las respuestas. O sea, haz de cuenta que como iban preguntando, iban contestando del 1 al 100, decían Claudia, del 101 al 200, decían Xochitl. ¿Sí me explico? O sea, es una farsa lo que hicieron. ¿Quién paga esto? Si no les pagan por hacer encuestas, les pagan por inventarlas. Ese es el problema, ese es el tema. Nosotros somos carísimos, carísimos, porque mandamos ejército a las calles. Ellos no. ¿De dónde sale el dinero? No importa, es bien poquito, porque nada más les pagan para hacer sus grafiquitas. Exacto. Para un PowerPoint. El PowerPoint más Claro. caro del mundo. ¿Cómo? A ver, es que ellos, hay encuestadoras y luego están el Pulpo Pol, Moni Vidente, México Elige y Massive Caller. Y el doctor Beltrán dice que tiene unas tías en Puebla que no han fallado una sola elección. Una no han fallado. Y Bueno. les sale mucho más barato. Pues sí. Mejor las tías de Puebla. Sí, Pues aparte sí, también, las también tías de es esta Puebla. desconfianza. A ver, también el ciudadano tiene que ser un poco más sofisticado y sobre todo los medios de comunicación. Tienen que saber a quién le abren las puertas y qué cosas difunden. Claro.
porque es muy raro que se estén publicando encuestas con pues cada semana o diario. Si ves la gráfica, el histórico que tenemos en El País y W Radio, pues ves que prácticamente no pasó nada, ¿no? Y nosotros no hacíamos diario, hacíamos cada 5 semanas que publicábamos una encuesta. ¿Por qué? Porque pues tenemos que dejar que la campaña permee, porque si no, pues van a ser exactamente los mismos números. Y aunque ya tenían 5 semanas las campañas, de repente los números eran prácticamente los mismos, ¿no? Y aparte habían muchos indicadores que decían que era imposible este empate. ¿Cuáles indicadores eran? El presidente Andrés Manuel López Obrador con una aprobación alta, que obviamente quieren hacer comparaciones de no, es que Calderón así estaba, sí, pero no es cierto. Calderón no estaba así, Calderón nunca llegó con ese número de votos, Calderón nunca tuvo ese número de gobernadores, Calderón llegó a gobernar creo que 7 estados nada más, el PAN, cuando él fue presidente. Andrés Manuel llegó a esta elección con 23 gobernadores, siendo el partido político más joven, inclusive es más joven que el Movimiento Ciudadano. Esa es otra. Una candidata con muy buenos números, Claudia Sheinbaum, por sí sola, era una jefa de gobierno con muy buenos números. Tuvo una aprobación a veces superior al presidente en la Ciudad de México. Sí. Ganó con amplia ventaja la interna, ¿no? Xóchitl Gálvez no ganó con amplia ventaja la interna. Tenía positivos, tenía opinión positiva, Xóchitl Gálvez tenía opiniones negativas como persona, no solamente con los partidos. Era la candidata con mayor rechazo, además de que era la candidata que tenía los partidos políticos con mayor rechazo. En algún momento, si Luis Donaldo Colosio hubiera sido el candidato del Movimiento Ciudadano, Xóchitl Gálvez no hubiera sido el segundo lugar. Si Samuel García hubiera sido candidato del Movimiento Ciudadano, Xóchitl Gálvez no hubiera sido el segundo lugar, ¿no? Lo vimos aquí, vimos que en esa tendencia en la que iba Xóchitl Gálvez en enero y Samuel García, para febrero o marzo, si hubiera seguido contendiendo, seguramente Xóchitl Gálvez ya no iba a ser el segundo lugar. ¿Qué otra cosa vimos? Cada vez que subía Movimiento Ciudadano, tomaba puntos de los extremos, tomaba algunos votos o afines a Morena y algunos afines al frente. Esta cosa que decían es que si declina a favor de Xóchitl Gálvez, se le van a ir esos 10 puntos a Xóchitl Gálvez. Eso era mentira. Veíamos que Movimiento Ciudadano se alimenta tanto de la izquierda como la derecha, porque es el centro del país ahora, ¿no? Es la opción política de centro. Hicimos una encuesta robusta previa a la de cierre, en donde hicimos muchos cortes y Xóchitl Gálvez perdía hasta en los que se identificaban como de derecha. Les decías con qué ideología, si era de izquierda, de centro o de derecha, y hasta con los de derecha traía 10 puntos abajo. En lo único que ganaba Xóchitl Gálvez era en los que desaprobaban a Andrés Manuel. Pero Carajo. Tampoco el triunfo era apabullante. Claro. Y era un número muy pequeño, ¿no? Caray. Heidi, Rodrigo, un enorme gusto haberlos tenido aquí en este espacio donde siempre están invitados durante la elección y tenerlos hoy aquí y poder hablar con toda libertad sobre estos temas que son sumamente importantes para esta democracia. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por el espacio y por siempre dar esa apertura. Gracias. Sí, Rodrigo. Gracias por las mentadas. Fueron 10 meses de mentadas. Te los agradezco muchísimo. Pero la verdad es que hoy se convirtieron en flores. Y eso se agradece. Si me permiten un último punto, nada más que Claro. parte de lo que lograron estas personas, Comentocracia más los charlatanes, es que un grupo importante de encuestadores dudaran de sus números. Es decir, no estoy diciendo que movieran sus números, estoy diciendo que gracias a eso, una serie importante de encuestadores serios se fueron a sus límites bajos. ¿Y por qué digo esto? Porque si no hubiéramos publicado Mendoza, Covarrubias, Encol y yo, lo que publicamos, imagínense, si no hubiera, o sea, yo lo que digo es que el mérito de nosotros no fue medir como medimos, eso lo hacemos siempre, todas las elecciones.
El mérito fue haber tenido los pantalones para aguantar mentadas, Twitter, tal, publicar lo que publicamos, porque yo les dejo con esta reflexión. Si nosotros no hubiéramos publicado arriba de 30 puntos y ahorita estuviéramos en los límites bajos como la mayoría de los encuestadores, ¿qué estarían diciendo esta comentocracia? El lío que se armaría ahorita si hubiera ganado por 34 millones. Sabe rico ser de repente minoría. Bienvenidos al club. Esa es nuestra historia de diario. Gracias. Felicidades entonces. Gracias, Heidi. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Nos...